Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, como ven, estamos en la Rambla, un día bastante ventoso y aprovechamos para probar esta hermosa caña recién llegada. Hay 8 unidades de esta caña de color negro. Es una caña espectacular, es una caña de 3 tramos, 7 pasahilos, un puntero. O sea, es la misma Surcaster 420, pero con la diferencia que es de 200-400 gramos de plomo. Es una caña para bastante pesito de plomo, ¿no? Le vamos a poner un plomito de 150 gramos para probar. Los pasahilos y puntero Fuji, cremallera Fuji, 3 tramos. La verdad que preciosa, preciosa caña. Esta caña sale $218. Después tenemos una muy similar, que es la misma, Surcaster, de 420, pero es 200-300 gramos en color blanco. También 3 tramos, 7 pasahilos y un puntero. Bueno, como bien, acá está cargadito el de agua 20. Vamos a hacer un lance solamente con el plomo para probar la caña. Claro, obviamente que uno tira como con miedo porque la caña no es de uno, bueno, etcétera. Pero vamos a hacer la prueba de esta caña, vamos a hacer un tirito, a ver con cuánto nos quedamos de nylon acá, que ven que está bastante cargado el Daiwa 20. Les confieso que este Daiwa no es mío. Y bueno, y para el próximo lance ya vamos a hacer con anzuelo y un poquito de carnada, ¿no? Porque si hay chance, ya pescamos. Es una acá en el 500, sí, hay es que una mostrar. zona de mucha piedra, mucha piedra, pero está. Si no corre y tiramos más o menos 90-100 metros, zafamos. Vamos ya. Bueno, y en caso que me salga una galleta, pido perdón, porque lo que acá no se corta nada. Miren con cuánto quedó. Y no hice ningún esfuerzo. Vamos a sacarla antes que se me tranque. Y ahora vamos a hacer un lance con anzuelo y carnada, por supuesto. Está divina la caña, preciosa. Lástima que está un poquito ventoso. Qué lindo sería hacer un lance ahora, ¿no es? Y sacar un minguito por lo menos. Como sí. dice, minguito, bueno. Sí, O una corvinita igual. una corvina. Estaría buenísimo. Una corvina como la de ayer. Caña Surcaster, 200-400 gramos de plomo. Para los exigentes, a mí me encanta tirar bastante plomo. No sé para qué tanto plomo, pero me gusta. Ahora vamos a poner un anzuelito, un pedacito de camarón. La voy a apoyar por acá porque no quiero que se raye. Voy a pedir que hagan modelo Surcaster para curriquear. Sí, la Surcaster. Bueno, vamos a ver si sacamos por lo menos una roncadera. Ay, quedó poca cosa, ¿eh? Con un plomito de 150. Vamos a ver si agarramos algo ahí con este lance. Bueno, pero ahora paciencia. Y es lo que tiene el pescador, ¿no? Hay que esperar. Hay que tener paciencia. Bueno, ahí tengo un pique ya. Aflojó un poquito, creo que roncadera. Tremendo animal.
Bueno, es algo, ¿no? Y bueno, es una caña demasiado grande para lo que estamos pescando, pero bueno. Bueno. Buah. Bueno, vamos a encarnar de lo que tiene la roncadera, que si no le ponemos un esmerillón, sale así todo, Mira, con la misma carnada, creo que le voy a poner la misma carnada. ¿La misma? Sí. Que no se pongan con pavadas. El tema del Daiwa 20 que el dedito tiene que estar seco. Estoy pescando con un Daiwa que no es mío, es raro. O sea, es lo mismo, pero como que nos tira nos tira con confianza. Bueno, vamos arriba, vamos a ver si sacamos un minguito, una corvinito o algo. Vamos a ver, una burriqueta igual. Mira el pozo que hay ahí. Mira el pozo que hay ahí, muchacho. Está lleno de roncadera porque cae y pica, lleno de roncadera. Ah, qué lindo cuando hacemos el lance y... Bueno, ya pesqué de currica. Y lleva fin, sí, de ¿Roncadera? currica sacaste unas cuantas. No, súper livianita la cañita, la verdad. Pero está, la idea es sacar algún pescadito como la gente para mostrarle cómo trabaja, pero está, y si hay roncadera, ¿qué vamos a hacer? No grabé porque no sabía si quería salir. Acá ya vine con regalito, mirá. Para la currica. Muchas gracias. Para la currica no, para vos. Para la currica, la casa de pesca no. Ah, bueno, está. Mira, viene girando ahí, mirá. La roncadera buena carnada para el burel, ¿eh? Hace filetito y... Ah, esa ya creció un poquito. Sí, esta ya con 4 o 5 kilos de papa. 4 o 5 kilos de papá. A mí se mueren ahí en Ya, el ya, ya. golpe ese que se da. Mirá el ¡Ah, palo. la agarró! ¡No! ¡La cazó nomás! ¡Qué rápido que es, mo! Bueno, esto se va a arrimar porque ¡Ah, marchó vos! ¡Pero qué rápido que es! O sea, vos, la naturaleza tuya pasa por darle de comer a los patos. Ah, salió al toque, salió. Bueno, me voy, lo dejo tranquilo. Vas a alimentar de nuevo al biguá. ¡Qué rápido que son, ¿no? Está esperando, acá no se fue más. Ay, Dios. Esta creo que es un poquitito más grande que la anterior. Mira, el biguá se fue para allá, así que... Sí, no, anda esperando ahí. Mirá, mirá. No, no se fue para allá. Pues mirando para acá. No, esta vez se fue. El biguá no se dio cuenta, ya anda él. ¿No se dio cuenta o está lleno ya? Sí. Está el biguá. Anda mirando para acá, vine a esperar.
Está ahí, mira. Yo te dije que no se iba a ir. Ah, pero la roncadera que tiene recién no vio. No, no se dio cuenta. La está buscando, me parece. Andaba buceando, No anda tu amigo por ahí por la redondeza, ¿no? No. Pero está, la idea es pescar alguna corvinita, a ver Una cómo trabaja la chiquita. caña. Sí, chiquito. Pero se está liberando todo esta vez. Sí, Ayer se pescó para comer. hoy- hicimos un lote de milanesa. Sí. Hoy liberamos. Ayer la pesca era para comer. Hoy se está liberando. Ojo la corvina. Ojo la corvina. Qué disparate, qué clavado, Tengo miedo que lo agarre mi Juan en el aire. Y bueno, si lo agarro, mirá, allá, mirá, Sí, se sí, tiraron mirá. al agua. Ya vio, mira. Ahí viene. Le cambiamos la carnada, le pusimos burel y creció un poquito la piecita ahora. Mirá, mirá, mirá. Buah, se puso a trabajar la caña. Opa, ahora sí. Buah. Ahora sí. Bueno, ahora sí salió algo que se hinchó por lo menos. Algo contundente, como Sí. dice. Algo lindo y la carnadita burel. Lindo minguito, como dicen. Sí. Viste, había que poner burel, muchacho. Habría que poner burel, sí. Desde ayer estamos hablando en eso. Bueno, a ver, contame, ¿qué te pareció? Y bueno, La caña. no fue una pieza de gran tamaño como para probar la caña, ¿no? Pero dio pelea, me gustó. Vamos a tratar de pescar alguna corvina. Pero está ya. Me encantó. Livianita, muy livianita. Se nota que es una caña muy fuerte. Ahí está, Angler Fishing Pro. Sí, lo que pasa es que tengo que Subcaster venir para este lado. 420 de 200 a 400 mostrar gramos. bien. Ahí está. Mirá si justo pica ahora. Ahí está. Divina la caña. Hay de color blanco también, pero la de color blanco es de 100-300, lo mismo, 3 tramos, 7 pasahilos, un puntero, pasahilos Fuji, color blanco es de 200-300 y esta es de 200-400 gramos. Y bueno, está probada. Esta En es de, el lance, de ¿no? 3 tramos, la otra también. 3 tramos, y este de 420. ¿Cómo les va? ¿Andan bien? Acá estamos con Johnny y Noé, que salieron a probar la caña, la 200-400 a la Rambla, y nos llevaron la 100-300, que es la que traemos habitual. Y como dijimos en el video anterior que subimos a la Currica, la trajimos mejorada la caña.
porque le pusimos a las 420 2 pasahilos, que todos pedían un pasahilo más. En la 420 pusimos 2 pasahilos. Y en la 3 metros, que tiene 9 pasahilos y el puntero, es una cañita súper dura como para pescar tambera, pescar lenguado. Es una cañita que aguanta plomito. Está muy linda la caña, está muy bien armada. Sí, la verdad que preciosa. Aparte viene, viste, para enganchar el anzuelito, viene con gatillo, con goma eva. Preciosa, preciosa la caña, la verdad, preciosa. Es una Angler Fishing Pro, una Flounder de 3 metros, mirá, 100-300 gramos, preciosa. Bueno, y esta es de 420 también, de 100-300 gramos de plomo, cremallera. Hay cremallera y pasahilos Fuji, son 7 pasahilos y el puntero. Lo que le hicimos también a esa caña fue subirle 5 centímetros el portarril. No se lo pudimos subir más porque los chinos nos dijeron que no se podía subir, que realmente no se podía subir más. Ellos, los ingenieros de ellos, nos dijeron 5 centímetros se puede subir, más no, porque si no la caña pierde la acción. Bueno, caña probada, la verdad que vi salió un minguito ahí. Queríamos una corvina para más acción, pero bueno, el plomo lo aguanta perfectamente. Probamos un plomito de 150 gramos. Chivea. 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 Así que bueno, gente. Que con esta de 3 metros. Hay que recalcar que de la otra quedan 8. Hay 8. Sí, la 200-400 ya se entró a vender y quedan 8. No quedan ¿Y muchos. de estas? No, de estas hay un montón. Hay. Bueno, hay para el año. Y esta cañita acá ya la van a ver acción porque se la ganó Noé, un regalito de la currica para Noé. Y yo no, me pongo triste, bueno. Se pone a pelear, ¿me entendés? Por una caña, en cualquier momento lo mato. Porque le paso dando cosas, lo digo acá públicamente, le paso dando cosas. Sí. Todo el mundo lo sabe igual, pero a él le gusta pelear con nosotros. Le dio a Noé y yo me voy triste porque yo no. Bueno, gente, hasta el próximo video. Hasta el próximo mangueo. Bueno, mostramos otro poquito por acá, la variedad de señuelos. Tenemos el Okuma, el Cardenal Media Agua. Son señuelos espectaculares para el dorado, para la tararira. Tenemos también Surinoya, que son excelentes. Tenemos anti-enganche, como las ranitas, las clásicas. Señuelos paseantes, que son de superficies. Bueno, mucho modelo de los señuelos Sena. Media agua también, superficie, popper. Estos andan muy bien para el dorado, ya están probados. Bueno, señuelos, una cantidad, la verdad que preciosos. Tenemos también líneas armadas, anzuelitos armaditos ya, pronto para pescar. Estos son 22 milímetros, pero también hay de 18, 16. Libre para la taradera, bueno, tijerita, tenemos cajita organizadora para la pesca. Miren las ofertas increíbles ahí, $21. Tenemos caña de embarque también, oferta del día, $29. Esta es una caña, una laguna, que es de 20 a 40 libras. Es una caña espectacular para la kayak, embarcación, lanchas. Bueno, cañas acá, la Subcaster, recién llegadas. Estas son de 100-300 gramos. Y bueno, hay otras variedades, modelos, cañas más económicas, riles, todo tipo, cónicos también recién llegados. Ya acá hay cosas nuevas también. Bueno, y acá tenemos también cajitas organizadoras, tenemos cuchillos para filetear, tenemos el Shimano precioso, hilito, tanzas de todo tipo, color y modelo. Y también se vende la Lili por las dudas. Acá se vende todo. Plomitos, que ahora estamos jodidos por después, se vende una cantidad de plomo esta zona. Carnadita. Miren cómo está el langostino este. Lindo, lindo langostino. Bueno, los camaroncitos blancos. El clásico también para sacar el peje, el burel. La currica inflatable, que dentro de poquito ya tenemos el pejerrey por acá, por la zona. Anzueleras. Estos son anzuelos buenos, son todos Maruto y valen 320 pesos. Viene, si no me equivoco, 35 anzuelos. Bueno, tiene plomitos. Tenemos batería para los mineritos. Estas cada una vale 340 pesos, pero es una batería muy buena. Aguanta muchísimo. Bueno,
En fin. ¿Algo para decir? Linda fin de semana para todos, lindo carnaval y buena pesca. Bueno, acá tenemos toda esta variedad de acá de caña de embarque o de para kayak. Esta está preciosa. Este es un Black Max 4 que viene con una Vengeance, que es de una Bugarcía, preciosa para la pesca de bait, para la tararira o para el kayak puede ser también. Esta es una caña también muy buena, es una Laguna 2, muy resistente, barata, económica. Creo que, si no me equivoco, esta cañita vale $26, ¿verdad? ¿Cuál? La Laguna. Ah, la Laguna, $29. 29. En pesos, Lili, más o menos, para tener una idea. Es 2 tramos, ¿no? Tiene un encastre espectacular esto. Más o menos 1.270 pesos. Ahí está, 1.270 pesos. Miren qué hermosa caña, con gatillo. Linda, bonita y barata. Ahí está, linda, bonita y barata. Y bueno, tenemos sillas, tenemos copos, trampa para mojarra, cajitas más económicas. Estas salen $16. Sillas para el pescador o pescadora, copito para niños. Bueno, en fin, remeras con protección UV, mojarreras, pegatanza, bueno, un montón de cositas. Y tenemos acá los amigos, los Thorium, el 14HG, y también tenemos otro acá que es un Thorium Trinidad 14A. Estos salen $990, pero es una maravilla. Bueno, riles varios. Miren lo que es el Shimano este. Miren mi mano. Así que los invitamos a que pasen acá por la casa de la Currica sin ningún tipo de compromiso. Pregunten, que no molesta. Acá estamos mirando los chiches. A ver Vos, qué podemos. vos dejate chiche, que ya le dieron un chiche a no ella. O sea, está guardada así. ¿Eh? Frontales cónicos. Sí, está precioso, ¿no? Mira, este también es nuevo. Este es nuevo, precioso. Este es un DT10000 plateado. ¿Este cuánto cuesta? $110. 110. Y este otro con verde, Ahí están ahí lo mismo. Y después tenemos más o menos. Sí. uno más chico allí. pero esos cónicos están muy bonitos, ¿eh? Después de arriba tengo una bazuca para guardar los cañas. Bueno, hay tanta cosa para mostrar. Tienes otro nuevo. Sí, este está muy Ese bonito. nuevo también. Yo pasé el precio a un cliente de afuera para mandarle. Miren qué precioso reel este. Este Vamos a ponerlo acá con esto, que blanquito así. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Carga 0.35, 300 metros o 0.45, 220 metros. $91. $91. Acá dice 12 más un rulemán. La verdad que precioso. Muy bien, excelente. Después tenemos acá el Don Carlito. Don Carlito le regaló a Noé nomás, a mí no me regaló nada. Ya, no pasa nada. No, nadie se va a enterar. Acompañado de un montón de cañas también, ¿eh? Este es una Aqua Rod preciosa también para embarque. Es una caña bastante vendida, preciosa. Y bueno, los esperamos acá por la Currica, Guaraní 265. Cualquier consulta, llamamos al teléfono 091-791-851. Muy bien, qué disparate. Bueno, muy bien, gente. Bueno, muchas gracias por todo y hasta el próximo. Hasta el próximo play del video. Excelente. I'm walking alone, the streets are empty.